Hola, buenos días a todos desde JP Trading. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Mi nombre es Jesús Fernández y en el vídeo de hoy vamos a analizar mercado forex y materias primas para la semana del 23 al 27 de junio del presente año 2014. Antes de nada, una pantalla de descarga de responsabilidades. Las operaciones de tipo de cambio conllevan un alto nivel de riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Además, advertencias de asesoramiento. Las opiniones que vamos a ver en el vídeo a continuación representan solamente opiniones de los autores y en ningún caso son advertencias o consejos de asesoramiento. Ahora sí, sin más, comenzamos. Lo hacemos con el eurodólar. Este viernes pasado cerrando en la zona de los 1.3590, más o menos en la zona de valor medio y buscando de nuevo la entrada de vendedores. Vámonos al time frame semanal para colocarle o para ver que estamos muy cerquita de un soporte clave, que es la zona de los 1.3475, 1.3480, más o menos, la tenemos aquí marcada, 1.3470, 75 aproximadamente. Vamos a colocar un poquito más arriba, más o menos por aquí está la zona de soporte clave, ¿de acuerdo? Y una resistencia clave, que podría ser entrada de vendedores, que más o menos la tenemos pues sobre los 1.3670 aproximadamente, ¿de acuerdo? Vámonos de nuevo time frame diario para ver cómo está la cotización. Aquí lo tenemos. Y si os fijáis, vamos a utilizar la siguiente estrategia para la semana. El precio continúa cerrando por debajo del valor medio, aunque ahora mismo se encuentra en la zona de punto caliente, donde podrían entrar compradores o vendedores. Nosotros pensamos que el eurodólar, por lo menos antes de rebotar hacia arriba, va a testear el soporte clave de la zona de los 1.3470, 1.3480, seguramente ya esta semana que entra la probará. Entonces, estrategias para la presente semana. Vamos a intentar, si el par nos sigue subiendo desde el lunes, vamos a intentar esta resistencia clave, la zona de los 1.3670 aproximadamente, ahí están entrando repetidamente vendedores, ¿de acuerdo? Aquí, siempre aprovechando la entrada, en este caso, hacia el valor medio, hacia abajo, y de nuevo la zona de los 1.35 lo está sujetando. La zona de soporte clave, repetimos, es esta, la zona de los 1.3470 a 75, y vamos a esperar hacia el par en esta próxima semana, comienza de nuevo subiendo, vamos a ver cómo reacciona de nuevo por tercera vez en estos niveles clave de los 1.3670 aproximadamente, ¿de acuerdo? Pensamos que quedarán hacia abajo con un patrón. Podríamos empezar a buscar patrones o operaciones en corto hasta esta zona, de los 1.34, ¿de acuerdo? De no ser así, del par de no empezar a subir, pues muy seguramente empezaremos a bajar, y aquí pues ya veremos en esta zona. Nosotros pensamos que en llegar a esta zona le van a dar fuerte hacia arriba, entrarán de nuevo compradores e iremos de nuevo hacia la zona de los 1.3670 e incluso más bien a la zona de los 1.3750 y 1.38 que son las próximas resistencias que tiene el eurodólar encima, ¿de acuerdo? La primera clave, resistencia clave 1.3670, soporte clave 1.3470, 75. Por encima 1.37 aproximadamente, 1.3730, vamos a ver aquí, más o menos 1.3730 aproximadamente, y la siguiente pues más o menos sobre los 1.38, 1.3780 aproximadamente, ¿de acuerdo? Muy bien, seguiremos al eurodólar la semana que viene. Vamos a continuar. Lo hacemos con el cable, la libra dólar, cerrando en los 1.7012, tras dilatar la resistencia clave de los 1.70, 1.69, 90 aproximadamente la pasada semana. Le vamos a colocar, si os fijáis, el soporte clave para la siguiente semana, para la presente semana, en la zona de los 1.6692 aproximadamente. La resistencia estaba en los 1.6995 aproximadamente. Fijaos que de momento la ha dilatado, pero no sabemos si va a continuar o si es simplemente un doble techo con dilatación. Para ello tenemos que esperar a esta presente semana. De momento, estos son las resistencias y soportes clave. Resistencia 1.6995 aproximadamente. La tomamos como resistencia todavía porque el par, si os fijáis, nos la ha tirado hacia arriba, pero de momento no sabemos si está en dilatación o para hacer un doble techo con dilatación
o simplemente va a seguir rompiendo hacia arriba y esperaremos un pullback, ¿de acuerdo? Por eso todavía la tenemos marcada como resistencia, ¿de acuerdo? El soporte clave, pues como no, en la zona de los 1.6692. Muy apetecibles, de nuevo, esta zona por aquí, no nos vaya a formar un doble techo con dilatación, ya veremos a ver. Así que más o menos son los soportes y resistencias clave. Le vamos a colocar un soporte intermedio. De momento tenemos tendencia alcista en el corto plazo. Si os fijáis, el precio está haciendo máximos crecientes, mínimos crecientes, y por lo tanto debemos buscar, siguiendo buscar posiciones alcistas. Lo vamos a buscar en el punto caliente y en la zona de valor medio, ¿de acuerdo? Así que tenemos un soporte intermedio aquí, en la parte baja del último impulso, más o menos en la zona de los 1.6917, 1.6910, aproximadamente, más o menos a 100 pips ahora mismo de la cotización. Y eso es lo que ahora debemos ir buscando posiciones largas por estas zonas. Zona de los 1.6917, 1.6920 aproximadamente. Veremos a ver cómo se comporta la cotización en estas zonas de aquí. Confluirán valor medio y punto caliente. Nosotros pensamos que de llegar aquí, ¿de acuerdo?, podríamos tener un rebote, pero mucho cuidado porque aquí el camino no estará despejado, ¿de acuerdo? Sobre la zona de los 1.70, 1.7012, más o menos, mucho cuidado que el camino no estará despejado. Entonces, nosotros pensamos que un posible escenario podría ser que el par comenzara a bajar ya desde el lunes, que esto se confirmara como una especie de doble techo con dilatación, nos bajara, y antes de seguir bajando hacia el soporte clave, hacia la zona de los 1.6690, antes de eso, nos hiciera o encontrara aquí en esta zona, el soporte intermedio y valor medio, encontrara algún tipo de compradores, ¿de acuerdo?, más o menos por estas zonas, hiciera un patrón, se nos viniera hacia aquí, ¿de acuerdo?, hacia esta resistencia clave, hacia la zona de los 1.70, 95 aproximadamente, y desde aquí comenzarán de nuevo a tirar. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver estrategias para la siguiente semana. Vamos. La primera estrategia, el par es alcista, por lo tanto, la primera podría ser siquiera subiendo. Desde luego nosotros no hemos entrado largos aquí, ¿de acuerdo? No somos operadores de ruptura, ya lo sabéis, todos por qué. Así que lo más normal es que el par continúe subiendo y esperaremos en un pullback hasta estas zonas, de 1.7012 y 1.6920 aproximadamente, a un patrón de fondo. ¿De acuerdo? Eso es si el par sigue subiendo, más o menos quedaría por aquí la resistencia, 1.71, 1.72, entonces tendríamos camino despejado para seguir subiendo. Esa es una estrategia, un posible escenario, que no se nos da, entonces el par continuará bajando y por lo menos vendrá esta zona de soporte intermedio, unos 69.20 aproximadamente, soporte intermedio, coincidirá con zona de valor medio. Aquí podríamos tener un ligero rebote y por estas zonas buscaríamos una operación en corto, ¿de acuerdo? De la zona de los 1.69.95, 1.70, los stops quedarían más o menos por aquí, un poquito por arriba de los máximos de la semana pasada, en los 1.70.50, 1.60, 1.70.60 aproximadamente. Por aquí buscaríamos un patrón bajista y de nuevo hacia soportes clave, la zona de los 1.6690. ¿De acuerdo? Esta es la estrategia para la presente semana. Muy bien, continuamos. Lo hacemos con el Aussie dólar. De momento continúa la tendencia alcista. Parece que estamos entrando en un periodo de rango desde la zona de 0.9460 y la parte baja en 0.92 aproximadamente. Llevamos ya aproximadamente desde mitad de abril, más o menos en este rango, pero de momento la tendencia alcista continúa. De momento con posiciones largas, vamos a colocarle soportes y resistencias. Principal resistencia clave la tenemos en la zona de los 0.9460 aproximadamente y soporte clave en la zona de los 0.92. ¿De acuerdo? Si os fijáis, de momento aguantamos las posiciones alcistas que llevamos después de este patrón, el Power Candle que se nos hizo aquí, cerrando por encima del valor medio, rechazando soportes, recordarlo, aquí lo tenemos, y por más o menos al 50% entramos con posición larga y de nuevo hacia arriba, ¿de acuerdo?
varios días cerrando por encima del valor medio, hemos tomado ya beneficios, menos en la zona de los 0,94 aproximadamente, y estamos esperando que llegue a la zona de los 0,9450, 0,9460. De momento el par parece que está resistiendo, ha vuelto de nuevo desde la zona de los 0,9430 al valor medio y con un patrón de outside candles se ha activado de nuevo, aunque el jueves y viernes pasado de nuevo parece que quería entrar a la zona. Vamos a colocar de nuevo o ver el time frame semanal para echarle un vistazo porque pensamos que tiene cierta relevancia. Ponemos de nuevo aquí en time frame semanal. Si os fijáis, tenemos muy bien colocadas la resistencia clave en la zona de los 0,9460 y los soportes clave en la zona de los 0,92 aproximadamente. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle dos líneas más porque pensamos que esta semana o por arriba o por abajo nos va a quebrar ya de una vez el oscillador, ¿de acuerdo? De momento, en time frame diario y en time frame semanal vamos buscando pues largas o por lo menos añadidas a las que ya tenemos. Sin embargo, de quebrar, vamos a fijar el objetivo en más o menos la zona de los 0,97 aproximadamente, 0,9680, que es la parte alta de otro impulso que tengamos más o menos, ¿de acuerdo? Y además vamos a colocarle un soporte extra más. Si os fijáis, va a estar en la parte alta del último impulso. Lo que anteriormente era como resistencia, ahora se nos convierte en soporte. Es la zona de los 0,9083 aproximadamente. Volvemos al time frame diario. Vamos a ver si está bien colocados. Más o menos por aquí. 0,9080, 0,9080. Más o menos. El soporte para esta presente semana en el caso de quebrar el soporte clave de los 0,92. ¿De acuerdo? Y objetivos para esta presente semana, si nos colocamos sobre la zona de los 0,9460, ¿de acuerdo? Como estamos viendo, pero en la zona de los 0,9670, 0,9650 ya habría que empezar a cerrar los largos que llevamos, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con la posición alcista. Ahora mismo tenemos un soporte intermedio aquí, vamos a colocárselo. Ahí es donde no vamos a dejar ya caer el par. Vamos a ver, vamos a colocárselo. Y lo tenemos más o menos en la zona de los 0,9320 aproximadamente. Ahí nos cae ese soporte de muy corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos. Y en el caso en el que el par se nos vaya directamente, por supuesto, aquí tomar ciertos beneficios de nuevo. Esta es la resistencia clave para esta semana, 0,9460. E incluso esperar a un pullback con un patrón de acción del precio y en búsqueda de los 0,9670. ¿De acuerdo? Este es el posible escenario que tendríamos que tener. Por el lado bajo, en el caso de que tocara y nos hiciera un doble techo con dilatación, si fuera para abajo, por supuesto cerramos en posiciones largas y el primer soporte estaría sobre la zona de los 0,9320. Este soporte es un soporte intermedio. ¿De acuerdo? Veremos a ver cómo se comporta la cotización en los puntos de aquí. El soporte clave va a estar en la zona de los 0,92 para esta semana. ¿De acuerdo? E incluso de romperlo, iríamos a buscar la zona de los 0,90. Anteriormente, estas zonas eran de resistencia. Si os fijáis, eran de resistencia. Este nivel tiene que probar. Algún día tendrá que probarlo de nuevo. ¿Qué mejor momento ahora? Sería, si se quiere establecer una tendencia alcista de largo plazo, sería un buen momento para ir a probarlo. Esta zona de 0,9080, 0,9085 aproximadamente, probarlo por aquí, formar un buen patrón del precio e irnos de nuevo hacia arriba y esta vez definitivamente. ¿De acuerdo? Así que de momento seguimos con las posiciones largas. Vamos a ver cómo se comporta el par. Si empieza a subir ya desde principios de semana, empezaremos a tomar otra vez de nuevo beneficios. Si no aquí, sí por la zona de los 0,9650 aproximadamente. Si el par continúa ya desde principios de semana bajando, ¿de acuerdo? Pues este nivel es clave, zona de los 0,92, ¿de acuerdo? Pero aún más clave será la zona de los 0,91, 0,90.80, ¿de acuerdo? Muy bien,
pues continuamos, vamos a hacerlo con el dólar yen. Aquí lo tenemos, el dólar yen cerrando en 102.06, los 102 clavados, muy enrancada la cotización, cerrando por encima del valor medio y por debajo del valor medio continuamente. ¿De acuerdo? Valor medio siempre apuntando hacia las 3, no divergiendo hacia ningún lado y por lo tanto no hay posibilidades de hacer dinero en este activo, en el dólar. Vamos a colocarle las resistencias y soportes clave porque recordar que las tendencias al final acaban en situaciones de no tendencia y las situaciones de no tendencia al final comienzan a ponerse en tendencia. Así que es una buena forma de capturar tendencias, pues estar vigilando siempre procesos de rango, ¿de acuerdo? Nunca hay que adelantarse, siempre hay que esperar a que el par se ponga en rango, en tendencia, ya sea en este caso alcista, en cuanto gire hacia arriba, esperar un retroceso al valor medio, ¿de acuerdo? Y entonces ya ir hacia arriba. Lo mismo para el lado bajista, ¿de acuerdo? Nunca hay que adelantarse. Situaciones de rango, pues nada, lo dejamos estar y ya está. Pero siempre vigilando, teniendo un ojo delante de la. Entonces, principal resistencia, como siempre, se la colocamos en la zona de los 102.80, ya venimos comentando la importancia de ese nivel por arriba, y en la parte baja, pues en la zona de los 100.80 aproximadamente. Vamos a hacer un pequeño par, un poquito más pequeño para que veáis la importancia de esos niveles y el rango que llevamos desde enero del presente. Menos finales de enero, más o menos tenemos a la cotización enrangada en ese punto, ¿de acuerdo? Por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, varios intentos de ir hacia arriba, varias dilataciones, pero que al final no tienen éxito, ¿de acuerdo? Fijaos lo que siempre comentamos, esperamos a que el par se nos rompa una zona de rango y en la vuelta esperamos al valor medio un patrón de precio. Como no se produce, pues no abrimos largos, dejamos que vuelva a caer, vuelva a subir, lo mismo aquí. Volvemos, como no hay patrón de acción del precio, pues lo dejamos caer. Y otra vez así continuamente. ¿De acuerdo? La zona de rango donde no es posible. Como mucho se puede intentar operar en las partes altas, ¿de acuerdo? Con bajos y en las partes bajas, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos de nuevo a ampliar el gráfico. Lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es colocarle un soporte y una resistencia de muy corto plazo, por si acaso se respetaran y podríamos abrir alguna posición larga o corta, ¿de acuerdo? Entonces, la primera resistencia de muy corto plazo se la colocamos en los 102.35 aproximadamente y el soporte pues, más o menos la zona de los 101.60 aproximadamente, más o menos, incluso podría estar por aquí, aproximadamente 101.70, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos intentarlo, ¿de acuerdo? De momento el par, el viernes nos ha cerrado un poquitín por encima del valor, ¿de acuerdo? Esto en principio debería darnos signos de ir con posiciones largas, ¿de acuerdo? Pero siempre vigilando que el par está ahora mismo en rango. Entonces, quizás un intento de rotura de esta resistencia de muy corto plazo, ¿de acuerdo? Podríamos intentar aprovechar, ¿de acuerdo? Una posibilidad de ir con posiciones largas con objetivo la zona de los 102.80 en primera instancia, que es resistencia clave, ¿de acuerdo? Resistencia clave. Más o menos esta podría ser la rotura, una posición larga, siempre bajando a un time frame inferior, tipo 4 horas, tipo una hora, buscar patrones del precio con soportes clave, más o menos por ahí, y intentar una posición larga, con el objetivo y la esperanza de que esto nos lo quiebre hacia arriba, ¿de acuerdo? Lo mismo podríamos hacer con esta parte baja de aquí, este soporte de muy corto plazo, la zona de los 101.70, en el caso de que viniera aquí, intentar ver si podríamos abrir posiciones cortas, y el objetivo serían los soportes clave de los 100.80, ¿de acuerdo? Veríamos a ver cómo se comporta. Lo ideal es ver cómo se comporta la cotización aquí y aquí, ¿de acuerdo? Los objetivos es, si esto nos está diciendo que podemos abrir posiciones largas, este nivel, ¿vale? Pues las abriríamos ya directamente. El objetivo sería
la resistencia clave y, por qué no, la ruptura. Esa sería la esperanza. Que aquí, en esta resistencia de muy corto plazo, nos está diciendo que no, que el par no puede subir, ¿de acuerdo? O entran vendedores, ¿de acuerdo? Si hiciera una cosa así, podremos intentar abrir una posición corta. Por objetivo, este primer objetivo, luego este segundo objetivo, ¿de acuerdo? Esto es una estrategia para operadores de alto apetito por el riesgo. Los que no tengáis apetito por el riesgo, pues nada, os olvidáis de estos dos niveles y nos quedamos con los niveles clave, ¿de acuerdo? Y así pues ya esperamos de nuevo a que rompa, si es el momento, un pullback y entonces entramos. Y lo mismo para abajo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a intentar ver o vigilar esos dos niveles de muy corto plazo, zona de los 102.30, 102.85 y más o menos pues la 101.60 aproximadamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues echaremos un ojo al dólar yen la semana que viene. Continuamos. Bien, continuamos con el kiwi, el dólar neozelandés contra el americano, cerrando los 0.8695, 0.87 aproximadamente, muy ya de nuevo en la parte alta de lo que son máximos históricos. Vamos a colocarle las resistencias, aquí las tenemos en la zona de los 0.8750, 0.8770 aproximadamente, ¿de acuerdo? Más o menos por ahí están las resistencias clave. Soportes clave se los vamos a colocar aquí, más o menos sobre la zona de los 0.8514, 0.8510 aproximadamente, más o menos. Ese es el soporte clave. Y soportes intermedios, aquí están, en la parte baja del último impulso, sobre la zona de los 0.8640. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver estrategias para la presente semana. Posibles dos escenarios, que el par continúe subiendo, ¿de acuerdo? Y por aquí, esta zona pensamos que le va a costar si es que el par continúa subiendo ya de pie, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una doble dilatación, doble techo con dilatación y hacia abajo, y aquí podríamos ver exactamente lo mismo, triple techo con dilatación, ¿de acuerdo? Entonces, de ser así, el par continuar hacia arriba, estaríamos muy atentos a un patrón de acción del precio, ¿de acuerdo? Intentaremos quizás aprovecharlo. A nosotros no nos gustan los patrones de contratendencia porque sería de contratendencia. Recordar que el par continúa alcista, ¿de acuerdo? Valor medio divergiendo hacia arriba. Pero intentaríamos aprovecharlo quizás. Si estuviera alejado del valor medio, ¿de acuerdo? Podríamos intentar aprovecharlo. Además, sabiendo que los soportes inmediatos están en los 0.8640, aproximadamente más o menos ahora mismo a unos 60 pips de la cotización. ¿De acuerdo? Entonces, lo más normal es que el par continúe bajando y empiece a testear este nivel. Este nivel de la parte baja del último impulso coincidirá con la zona de valor medio y empezará a testear este nivel de los 0.8630, 0.8640. Podríamos intentar algún patrón de acción del precio por estas zonas y de nuevo ir hacia aquí, hacia la zona de los 0.8750 aproximadamente. ¿De acuerdo? Que no se nos produce un patrón de acción del precio aquí, en el soporte clave de los 0.8640, más o menos, pues el siguiente soporte está en los 0.8515, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, estos soportes clave que han sido a lo largo de todos los meses de 2014, desde marzo hasta abril, más o menos, pues aquí está el soporte clave, ¿de acuerdo? De romper esta zona, iremos hasta aquí, seguramente, ¿de acuerdo? Este es el soporte clave para la presente semana que vamos a entrar, 0.8514. Y objetivos, ¿por qué no? Desde alguna posición corta desde aquí. Estos podrían ser los objetivos, ¿de acuerdo? De momento, el camino más probable es que el par nos choque por aquí, 0.8640, y aquí tengamos un patrón de acción de precio, bien dilatando esta zona de aquí, que intentaremos aprovechar. Aquí, desde luego, empezaríamos a tomar beneficios, o por lo menos moveríamos el stop loss, que estaría aquí, al punto de entrada, ¿de acuerdo? Más o menos por estas. Muy bien, continuamos.
Vamos a echarle un vistazo a cómo está la situación en el dólar franco suizo, bastante interesante. De momento aguantamos las posiciones largas que llevamos después de este doble suelo con patrón Fackey, con dilatación y patrón Fackey aquí, y de nuevo posiciones alcistas. ¿De acuerdo? Vamos a ver, porque todos los días cerrando por encima del valor medio, vuelta al valor medio, de nuevo rebote hacia arriba. Por aquí había que tomar ya beneficios, la resistencia clave, y de nuevo aquí se nos ha formado otra resistencia en la zona de los 0,90-50 aproximadamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo está la situación. Le colocamos soportes y resistencias clave. La primera resistencia, como no, máximos recientes de principios de junio, en la zona de los 0,93, 0,90-30, 0,93-35 aproximadamente. Soportes clave, aquí los tenemos. Fijaos el jueves cómo los intentó probar y rápidamente entraron compradores. De nuevo hacia arriba, la zona de los 0,89-0,8, que ya comentábamos hace 2 semanas. Y lo que vamos a hacer es el soporte clave que andamos buscando, que está, como no, sobre la zona de los 0,8850 aproximadamente, 0,8860 más o menos. Por aquí está el soporte clave. Vamos a explicar el motivo de ese soporte clave, que es la parte alta de los últimos impulsos antes de iniciarse la tendencia alcista. Vamos a colocar el time frame semanal. Aquí lo tenemos, time frame semanal, más o menos. La resistencia está clarísima, 0,90-35-36. El soporte clarísimo, soporte inmediato 0,89-0,8 y el soporte clave más o menos pues por ahí 0,88-60, 0,88-50 aproximadamente. Ahí. Y ahí es donde nos vamos a tener que mover. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se comporta la cotización de nuevo. Fijaos el jueves, lo que os comentaba, por ahí se podían intentar alguna posición alcista con los stop loss muy cerquita. Por ahí, incluso por aquí debajo. ¿De acuerdo? De momento el par continúa cerrando bajo el valor medio, ¿de acuerdo? Con lo cual confiere otra posibilidad de volver de nuevo a testear estos soportes clave, de los 0,89 clavados. Nosotros pensamos que una buena estrategia sería esperar que los dilatara por debajo e incluso probara estos niveles. De no llegar a probar estos niveles y formarse un patrón de acción del precio por estas zonas, ¿de acuerdo? Aunque el par estaría cerrando bajo el valor medio, le vamos a tantear la posición larga. Estos siempre van a quedar colocados por aquí, ¿de acuerdo? Más o menos. Por debajo de los 0,8850 aproximadamente, ahí están los stop loss del canal institucional y están nuestros stop loss, por supuesto, también. ¿De acuerdo? Stop loss de las posiciones largas que llevamos por ahí, ahí están, estaban más o menos al principio aquí, luego los movimos aquí, ¿de acuerdo? Una vez rompió esta zona, ahí están los de las posiciones largas y la mayoría de los stop loss de compradores del canal institucional, ¿de acuerdo? Vamos a intentar buscar posiciones largas de nuevo aquí, que es el soporte inmediato, el soporte clave, digamos, o de corto plazo, ¿de acuerdo? Más o menos 0,89.00, ¿de acuerdo? De no producirse ahí un patrón de acción del precio, lo más normal es que se venga a este soporte clave, 0,8860, y aquí ya empezaríamos a abrir de nuevo posiciones alcistas. Le dejaríamos muy poco stop loss. Si vienes con un patrón de acción del precio, aquí estarían los stop loss justo debajo del patrón, que no es con un patrón de acción del precio, intentaríamos posiciones largas, con algún patrón Fackey, con algún patrón inside day, los stop loss pues un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Objetivos van a estar de nuevo en zona de máximos, 0,90-40 aproximadamente. ¿De acuerdo? Muy bien, seguiremos al franco suizo la semana que viene. Vámonos directamente a ver cómo está la situación en el dólar canadiense. Aquí tenemos el dólar canadiense cerrando muy bajista después de datos bastante malos de la economía canadiense en las 0,10107, 55,107, 56. ¿De acuerdo? El par bajista en el time frame diario. Fijaos posibles entradas que hemos tenido. Fijaos aquí en la parte alta de uno de los últimos impulsos. Fijaos, tenemos impulso bajista,
retroceso hacia la zona de valor medio, impulso bajista, retroceso, este es el máximo en el retroceso, la parte alta, a los 2 días vuelve a hacer esta parte alta de aquí, por lo tanto es ahora mismo donde están aquí las resistencias, para ir buscando posiciones cortas. Viene para abajo, otra vez para arriba, ahí tenemos que empezar a buscar posiciones cortas, en la parte alta del impulso. Fijaos como aquí, nos hace una pequeñita dilatación y hacia abajo, pero el par continúa teniendo ahí la resistencia, ¿de acuerdo? Al final, rebote hacia arriba y de nuevo topándose con la resistencia, zona de los 1.0930 aproximadamente, y de nuevo ahora sí hacia abajo, ¿vale? Simplemente un ejercicio de operativa. Siempre que tengamos una tendencia bajista, lo que vamos buscando son posiciones cortas, con los puntos calientes y a ser posible con patrones en el valor medio, ¿de acuerdo? Fijaos aquí, más o menos resistencia inicialmente, después a los 2 días se mueve aquí, esta es la nueva resistencia, más o menos por aquí la dilata, vuelve a caer, aquí volvemos a colocar la resistencia, hasta que al final vuelve a subir hacia arriba, la dilata y este nos va hacia abajo. Por lo tanto, ahora mismo esta es la resistencia clave. Como en el corto plazo, en el time frame diario, no tenemos soportes clave, lo que vamos a hacer es irnos al time frame semanal. Tenemos, os fijáis, un tema bastante importante. Aquí tenemos la parte alta de los últimos impulsos, más o menos por aquí, zona de los 1.0730, 1.07 incluso. Esta es ahora mismo el soporte clave, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo también más o menos por aquí. Más o menos estaría 1.0560, 1.0570, estaría ya los stop loss. Si os fijáis, esta va a ser la estrategia para la siguiente semana. Vamos a ver cómo se comporta el par a la entrada de estos niveles. Esta zona es clave, 1.07 y 1.0570. Esta zona es clave, ¿de acuerdo? Es dentro de la tendencia alcista de largo plazo, el dólar canadiense, ahí es donde nos tiene que venir para buscar posiciones alcistas de nuevo hacia máximos, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos de nuevo al time frame diario, lo tenemos más o menos por ahí, nos caen ya, vamos a estar vigilando. Entonces, tenemos tendencia bajista, y tenemos una resistencia clave en unos 1.0960, ¿de acuerdo? La siguiente resistencia clave nos cae en la parte alta del anterior impulso bajista, ¿de acuerdo? Aquí, 1.0898, 1.08 aproximadamente, ¿de acuerdo? Más o menos por ahí, incluso por aquí, más o menos 1.0880, más o menos está la resistencia clave. Entonces, pensamos que el par tiene mucha fuerza, fijaos la fuerza con la que cierra el viernes, así que lo más normal es que no nos haga ni retroceso ni nada, que siga bajando directamente hacia la entrada de soportes clave en la zona de los 1.07 y 1.057, ¿de acuerdo? Por estas zonas veremos a ver cómo se comporta el par. Cualquier patrón de acción del precio alcista podríamos llegar a tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Por estas zonas. Pero pensamos que le va a costar, no lo va a hacer a la primera. Así, ¿de acuerdo? Más o menos, pues así, más o menos, podría intentar hacer el dólar canadiense. Es decir, le va a llevar tiempo, ¿de acuerdo? No lo van a hacer de repente, le va a llevar tiempo. Muy probablemente incluso veamos una especie de doble suelo con dilatación, incluso por estas zonas y con nuevo, ¿de acuerdo? Lo más normal es seguir buscando posiciones cortas, pero de nuevo tenemos que ir buscándolas muy arriba, caen por encima del valor medio. Así que lo que vamos a tener que esperar es, si el par toma un pequeñito rebote, ¿de acuerdo? En el rebote, en la parte alta de ese rebote, estará la resistencia de corto plazo, ¿de acuerdo? Esta será la resistencia de corto plazo. Entonces, muy seguramente volveremos a caer, más o menos por ahí, y si el par no lo quebrara, este mínimo del viernes, ¿de acuerdo? Y volviera a subir, pues por aquí serían oportunidades para buscar de nuevo posiciones cortas, ¿vale? El objetivo, como sabéis, pues la zona de los soporte clave de los 1.07 aproximadamente. En el caso de que nos formara este
resistencia de muy corto plazo, la semana que viene, y el par, en este caso, sí que se viniera hacia abajo, aquí, ¿vale? Pues esta resistencia que está formada y esta resistencia clave que ya está formada también, ¿vale? Serían objetivos. Cualquier patrón de acción del precio, por lo menos, tendríamos que venir a esta resistencia que se hubiera formado, ¿de acuerdo? Y a esta también. ¿De acuerdo? Una vez por aquí, pues ya veríamos si volvemos a caer o no, para hacer ese doble suelo con dilatación o package que os comento que suelen ser bastante producidos por el canal. Muy bien, pues vamos a continuar. Seguiremos al dólar canadiense atentamente la semana. Vamos a continuar con el oro, con el metal preciado, cerrando los 1314 después de un rebote bastante brusco hacia arriba. Aquellos que estáis con el Extensa 3 ya lo pudisteis coger desde la zona de los 1235 aproximadamente, os lleváis un buen rebote hacia arriba. Estamos con el Price Action, tuvimos una oportunidad de cogerlo, pero lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ampliar un poquito el gráfico. De momento teníamos este patrón de cuña, que muchos lo cogisteis en la posición corta y ya lo habéis cerrado. ¿De acuerdo? Después de este cuña, lo importante del patrón cuña es que el valor medio esté siempre en medio de la cuña. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si rompe por debajo de la cuña, vamos con posición corta, ¿de acuerdo? A la misma rotura o cualquier cierre de vela en 4 horas o en 1 hora por debajo de la cuña, podemos intentar abrir posición corta. Los stop loss quedarán o por encima del valor medio o por encima de la cuña. Y viceversa, es decir, si hubiera roto por encima de la cuña, podríamos haber entrado con posición larga a cualquier cierre de vela en 4 horas o incluso en 1 hora, y los stop loss hubieran quedado colocados debajo del valor medio o debajo de la parte baja de la. ¿De acuerdo? Entonces, entrasteis muchos con posición corta, ¿de acuerdo? Más o menos por aquí lo empezaron a parar, ¿de acuerdo? No nos dio avisos de parada, más que estos patrones de aquí de consolidación, quizás estos inside days, y de nuevo hacia arriba, ¿de acuerdo? Nosotros estábamos esperando una posición corta, en lo que antes era el soporte, pues ahora se nos convertiría en resistencia, más o menos por la zona de los 1237 aproximadamente, o incluso 1200, ¿de acuerdo? Nos las prometíamos felices con este pin bar bajista que tuvimos aquí el lunes. El lunes, recuerdo, sí, exactamente, el lunes tuvimos este patrón bajista y intentábamos entrar con posición corta al 50%, ¿de acuerdo? O incluso también a la ruptura. Vamos a hacer un poco más grande el gráfico para que se vea mejor, ¿de acuerdo? A la ruptura, más o menos, o incluso al 50% se podían haber intentado la posición corta, más o menos por ahí, ¿de acuerdo? Aunque al final el martes nos hizo este patrón alcista, cerrando de nuevo por encima del valor medio, lo que anulaba cualquier posición bajista, ¿de acuerdo? Ahí se podría intentar de nuevo coger una posición larga, es decir, el precio está cerrando por encima del valor medio, ¿de acuerdo? Después de este fuerte momentum alcista, así que pues, se podría haber intentado coger esta posición larga ya desde ahí con este patrón alcista, luego, y por lo menos haber cogido pues todo este rebote que al final el jueves, fijaos la power candle que nos hizo el jueves, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer un poco más pequeño el gráfico para que veamos en qué situación estamos. Aquí lo tenemos y si os fijáis el objetivo ahora va a ser de la resistencia que comentábamos hace ya muchas semanas después de los patrones Paki que tuvimos por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? Resistencia 1330 aproximadamente, resistencia clave, ¿de acuerdo? Ahí es donde más o menos tienes el objetivo, los que vais largos con el Extensa 3 por estas zonas y los que vais largos con este patrón pin bar más o menos del martes pasado, ¿de acuerdo? Al 50%, este es el objetivo, la resistencia clave 1330. A partir de ahí, nosotros ya pensamos que ahora van a empezar a subir y se va a iniciar una tendencia alcista. Ahora sí, ¿de acuerdo? Fijaos, este patrón Power Candle, ¿de acuerdo? Es bastante fuerte y por lo tanto la entrada de dinero es bastante fuerte. Lo que vamos a tener ahora es el valor medio divergiendo ahora sí hacia arriba y lo que vamos a ir buscando son patrones
en retroceso. Retroceso hacia arriba. Para ello vamos a intentar ahora colocarle los soportes clave. Vamos a verlos. Vamos a uña. Y ahí. Vamos ahora a ver qué posibilidades tenemos. Esto que anteriormente era aquí soporte, se nos convirtió aquí en resistencia. Esto que es ahora resistencia, ahora se nos convierte en el soporte. De momento el soporte clave es la zona de los 1280, 1283. Complicado es que con esta Power Candle se nos venga hasta aquí. Pero de momento, a falta de tener otro soporte, este es el más adecuado, la zona de los 1283. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar muy atentos porque este nivel que tenemos aquí, que nos dejó este mínimo el viernes pasado, ponérselo como soporte de muy corto plazo a tener en cuenta. Además, si os fijáis, más o menos la zona de los 1300, 1305, si os fijáis es la parte alta de ese pequeñito rango que teníamos como parte alta aquí, de acuerdo, de varios meses, esta parte baja. Más o menos aquí, si os fijáis, rompe, vuelve a hacer un pullback y se vuelve para arriba, ¿de acuerdo? Así que esta zona de los 1300 es ahora el soporte de muy corto plazo. Así que vamos a intentar ver que nos haga un pullback y un patrón de acción del precio por estas zonas. Time frame inferiores a time frame diario o incluso en diario, ¿de acuerdo? Podríamos intentar buscar una posición larga por estas zonas, dilatando ese soporte clave de los 1300, 1305. Los stop loss quedarían por aquí debajo, no hay otra forma más que ponerlos muy por debajo del soporte clave de los 1277. Estarían colocados por ahí, por debajo de los 1277. ¿De acuerdo? Iríamos bien protegidos porque el valor medio va a empezar a diverger hacia arriba. ¿De acuerdo? Así que más o menos este es el objetivo. La dilatación de este soporte clave de los 1305, dilatación, se nos vuelva a poner por arriba. De nuevo, ahora sí aprovechar y buscar los 1330 y, como no, los de los 1390 y 1400. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a cerrar el vídeo con el SP500. Lo tenemos SP500 en un gráfico semanal. Podríamos ponerlo en un time frame semanal para que vierais la fuerza que está teniendo el activo, la bolsa americana, y en líneas generales las bolsas últimamente también española, alemana, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle soportes y resistencias, y para ello vamos al time frame diario. Aquí lo tenemos, y mucho cuidado porque estamos asistiendo quizás a un doble techo con dilatación. De momento no lo sabemos, de momento hay que seguir buscando posiciones largas, pero aquí tenemos un soporte clave en la zona de los 1900, 1990 aproximadamente, y pensamos que el activo debería volver aquí más tranquilo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocarle, aquí le tenemos soporte clave para la presente semana, 1890, 1891. De momento esta es la resistencia, no confirmada todavía, la zona de los 1950, aproximadamente 1960, ¿de acuerdo? Pensamos que ahora debería probar de nuevo este soporte inmediato, la zona de los 1920 aproximadamente, vamos a buscarla, tenemos zona de los 1925, 1920, este es el soporte de muy corto plazo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo interactúa la cotización, si entran compradores, si entran vendedores, ¿de acuerdo? Porque esta es la zona clave de nuevo para buscar posiciones largas, ¿de acuerdo? El par tendrá un objetivo muy corto, no habrá camino despejado hacia la zona de máximos, 1250, 1260, así que sería peligroso, ¿de acuerdo? De no tener aquí un patrón, vamos a testear esta zona clave, 2890, 1900, ¿de acuerdo? Esta es la zona clave para la presente semana en el S&P 500, este soporte es un soporte a muy corto plazo, vamos a ver cómo interactúa, ¿de acuerdo? De bajar y de rebotar sin ningún patrón de precio, rebotar hasta aquí, lo normal es que aquí se forme un patrón bajista de contratendencia y vayamos hasta esta. ¿De acuerdo? Si se produce un patrón alcista aquí, más o menos
pues entonces sí, un poquito más seguros. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, esperamos vuestras dudas, vuestros comentarios y nos iremos siguiendo en los servicios de gráfico del día. Un abrazo a todos, buen fin de semana, hasta luego, adiós.